Muy bien, excelente. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Tom Wadsworth. Me complace ser su orador invitado hoy en su reunión y espero que esta información les sea útil. Espero que esa sea una presentación suficiente. He sido cristiano durante 50 años. Pasé varios años en el seminario. Mis primeros 3 años en el seminario fueron en los años 70. Y luego pasé otros 6 años en el seminario en los últimos 10 años, terminando con un doctorado en Nuevo Testamento, en gran parte sobre este mismo tema. Así que hablemos del tema. ¿Por qué la iglesia primitiva no tenía servicios de adoración? Sé que eso suena extraño para prácticamente cualquier persona, porque prácticamente todas las iglesias que he conocido o visitado tienen servicios de adoración. Así que la misma idea de que la iglesia primitiva no los tuviera, ¿qué significa eso? Bueno, ahí es donde fue mi tesis doctoral y ahí es donde espero llevarles hoy para explicarles por qué ese es el caso. En mi caso, la historia se remonta al 30 de octubre de 1977. Estaba predicando en mi primer año como ministro a tiempo completo en una iglesia en Flint, Michigan. Estaba predicando sobre la primera carta a los Corintios y llegué al capítulo 14. Y no sé si recuerdan cómo era el ambiente de la iglesia a finales de los 70, pero hablar en lenguas era un tema muy controversial. Y si uno incluso mencionaba el tema, era muy peligroso y potencialmente divisivo. Estuve tentado a saltarme el capítulo 14 de Primera de Corintios porque habla extensamente sobre el don de lenguas, pero pensé que debía haber algo valioso en este capítulo. Así que hice un estudio profundo del capítulo, leyéndolo en griego, para tratar de entender qué es lo que nuestra gente podría aprender hoy en día. Y me sorprendió al leer este capítulo que habla extensamente sobre lo que los cristianos hacen cuando se reúnen, que la palabra adoración nunca se aplica a lo que los cristianos hacían en sus asambleas. Eso fue radicalmente diferente para mí. Quiero decir, en nuestra experiencia, hablamos de horas de adoración, casas de adoración. Abrimos y cerramos nuestras reuniones con adoración, o abrimos y cerramos nuestra adoración con una oración o de alguna otra manera. Le preguntamos a la gente, ¿dónde adoras? ¿Dónde adoraste la semana pasada? Tenemos un orden de adoración. Tenemos equipos de adoración, líderes de adoración, pastores de adoración a veces. Por supuesto, servicios de adoración. Hablamos de actos de adoración. Hablamos de adoración aceptable como si esto se aplicara a lo que hacemos cuando nos reunimos. Ese es nuestro lenguaje. Pero me sorprendió, al hacer un estudio profundo del Nuevo Testamento sobre este tema, que todo este lenguaje no es el lenguaje cristiano del Nuevo Testamento. Eso por sí solo es asombroso. Y pensé que debía haber alguna razón para esto. Y no hay una sola razón, sino varias. Y ahí es donde ha ido mi estudio durante los últimos 50 años. Esto finalmente me llevó, en el año 2016, a regresar al seminario para obtener un doctorado sobre este mismo tema. Mi tesis doctoral fue aprobada y publicada en 2022, hace solo 2 años, y se tituló ¿Un servicio de adoración o una asamblea? Una investigación sobre la terminología utilizada para describir las reuniones de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Así que hice un estudio muy profundo sobre este tema para entender qué está ocurriendo en el Nuevo Testamento, ya que no describen sus asambleas como servicios de adoración. Y en última instancia, mi presentación se reduce a 2 hechos innegables, no opiniones ni suposiciones, sino hechos. El primero es que el Nuevo Testamento no utiliza la terminología griega de adoración para referirse a la asamblea cristiana o sus actividades. Asimilen eso por un minuto. Ahora, aquí está el segundo hecho innegable. Pero antes de avanzar al segundo, he llegado a referirme a este primer hecho como la anomalía de la adoración. Esta extraña situación
en la que el Nuevo Testamento no llama a las reuniones cristianas servicios de adoración. Esa es la anomalía. Así que tengan eso en mente mientras avanzamos. Luego volveré a referirme a ello. Pero el segundo hecho innegable es este. Pablo indica que cuando se reúnan, que todo se haga para edificación. Ahora, estos dos hechos son las piedras angulares de todo lo que sigue. Y podría dejarles avanzar como deseen, pero basándonos en estos dos hechos bíblicos innegables, ¿qué debemos concluir sobre lo que debemos hacer cuando nos reunimos como cristianos, ya sea semanal o regularmente, sin importar la frecuencia? Este mandato de Pablo en 1 Corintios 14:26 habla específicamente diciendo cuando se reúnan. Y su lenguaje ahí está en forma de mandato. Que todo se haga para edificación, para la edificación de los demás en la asamblea. Así que esos son los dos hechos innegables. Ténganlos en mente durante la próxima hora mientras avanzamos en mi investigación sobre este tema. Pero a medida que seguimos adelante, hay un par de advertencias que necesito añadir. A lo largo de estos 50 años enseñando sobre este tema, he aprendido que existen algunas barreras para comprenderlo. Y la principal barrera para todos nosotros al entender estas simples y claras verdades del Nuevo Testamento es el anacronismo, que es la primera. El anacronismo es el enemigo de la comprensión de las asambleas del primer siglo. Ahora, ¿qué es el anacronismo? No es una palabra que usemos muy a menudo, pero en términos de estudios bíblicos, el anacronismo debería estar muy presente en nuestra mente como un problema. Y lo que significa es que es un problema de tiempo. Se puede ver la palabra cronos o crónica en medio de esa palabra anacronismo. Es cuando, por ejemplo, asumimos que había restaurantes de McDonald's en cada esquina de Jerusalén en el primer siglo. Esto es un error temporal, donde tomamos conceptos o terminología actuales y asumimos que estaban presentes en otra cultura, en otro tiempo. El anacronismo es un problema particular cuando se trata del tema de las reuniones de la iglesia, porque todos tenemos nuestras reuniones de iglesia y todos hemos llegado a aceptarlas como normativas y en nuestra mente correctas. ¿Por qué son correctas? Bueno, porque así es como las hacemos, por lo tanto, deben ser correctas. Y simplemente asumimos que es la forma correcta de hacer las cosas. Pero el anacronismo es el enemigo de la comprensión de las asambleas cristianas del primer siglo. D.A. Carson, un conocido erudito del Nuevo Testamento, hizo esta declaración. Leemos sin querer nuestras ideas y experiencias de adoración en las Escrituras, de modo que terminamos encontrando allí lo que, con exquisita confianza, sabemos que debería estar allí. Y este problema del anacronismo, de encontrar cosas en las Escrituras que creemos que ya están allí, es un problema incluso con los eruditos del Nuevo Testamento, quienes deberían saber bien esto. Cuanto más me adentraba en este tema, más me daba cuenta de que el anacronismo es una verdadera barrera para la comprensión. Hay una segunda barrera que también debe ser comprendida. Para entender las asambleas del Nuevo Testamento, es útil pensar en reuniones en casas, no en edificios de iglesias. Ahora sabemos esto, ¿verdad? Lo sabemos por nuestro Nuevo Testamento, que las iglesias en casas eran muy comunes en el primer siglo. Aquí hay 5 pasajes diferentes que se refieren específicamente a iglesias, asambleas, reuniones cristianas que se realizaban en casas. Creo que la mayoría de los cristianos lo saben, que no había edificios de iglesias en el primer siglo, ni siquiera en el segundo siglo. Los cristianos se reunían en hogares, y esa reunión que tienes ahora mismo en tu casa es más típica de lo que hacían en el primer siglo. Ahora bien, no es que hubiera una oposición aparente a tener un edificio, pero está muy claro que en el primer siglo los cristianos se reunían en hogares. Encontré esta imagen en internet de lo que podría haber sido una iglesia en casa en el primer siglo. Y esta es una suposición total
de una pintura de alguien sobre cómo podría haber sido, pero pensé que era en realidad algo útil. Entonces, cuando hablamos de lo que hacían cuando se reunían en el primer siglo, piensa en esta imagen de simplemente personas reunidas, algunas sentadas, otras de pie, madres y padres, hermanos y hermanas, y niños simplemente reunidos. No hay muebles sagrados aquí. No hay grandes cruces en la pared, ni vitrales, ni agujas en la cima del edificio. Solo son personas y se edifican mutuamente. Así que piensa en esta imagen cuando leas pasajes en el Nuevo Testamento sobre reuniones cristianas en el primer siglo. Así que lo que he dicho hasta ahora podría generar varias preguntas en tu mente. Y una pregunta es, ¿los eruditos han pasado por alto este simple hecho de que las reuniones de la iglesia nunca se describen como adoración en el primer siglo? Ciertamente Tom Wadsworth es la primera persona en descubrir esto en 1977. No, no es posible. Y no lo es. Ciertamente, otros eruditos han notado esta anomalía de la adoración, el hecho de que la terminología de la adoración no se utiliza para describir lo que los cristianos hacían en sus asambleas. Y una cosa que tienes que hacer si vas a hacer un doctorado es realizar una investigación completa de la literatura sobre tu tema para que investigues de manera responsable lo que otros han escrito sobre este tema. Y realicé una investigación profunda para mi tesis doctoral de 25 eruditos diferentes que han escrito sobre este tema en los últimos 100 años. Y ciertamente encontré que hay varios eruditos que han notado la anomalía de la adoración, y déjame mencionar un par de ellos. Uno de los primeros en reconocer la anomalía de la adoración fue Peter Brunner, un erudito luterano en Alemania que escribió en 1953. Y él hizo esta afirmación: el Nuevo Testamento no nos permite simplemente usar la palabra adoración para designar el tema de nuestra investigación. Y como puedes ver en la esquina, el título de su libro era, sin embargo, Adoración en el nombre de Jesús. Él siguió usando la palabra adoración para designar el tema de la investigación, que era lo que los cristianos hacían cuando se reunían en el primer siglo. Pero el Nuevo Testamento no nos permite hacer eso, pero él lo hizo de todos modos. Y prácticamente todos los eruditos del Nuevo Testamento que estudiaron este tema hacen exactamente lo mismo. Usan el término adoración para referirse a lo que hacían en la asamblea. Unos años después, Edward Schweitzer, quien creo que era un erudito reformado que vivía en Suiza en ese momento, escribió este artículo en 1959, y en él dijo: es muy significativo que en ninguna parte del Nuevo Testamento se utilicen los términos usuales del culto, como sacrificio, ofrenda, ni siquiera adoración, para referirse a la reunión de la iglesia para sus servicios. Esto es asombroso. Esto cambia muchas cosas, pero él lo notó, y notó que era muy significativo, y sin embargo, su artículo se titulaba El servicio de adoración. Y aún así, él sabe que incluso la palabra adoración no se utiliza para describir la reunión de la iglesia para sus servicios, como él los llamó. Y de manera irónica, incluso la palabra servicio no se usa para referirse a lo que los cristianos hacían en su asamblea. Así que nuevamente, todos estos anacronismos están afectando a estos eruditos. Aunque ellos están entendiendo y viendo la anomalía de la adoración, todavía no pueden salir de su pensamiento moderno y entrar en el pensamiento del primer siglo. Un poco después, en 1985, Ian Howard Marshall, quien era un destacado erudito evangélico en ese momento, hizo esta declaración: el hecho notable es que las reuniones cristianas no se mencionan en el Nuevo Testamento como específicamente realizadas para adorar a Dios, y el lenguaje de adoración no se utiliza como un medio para referirse a ellas o describirlas. Eso fue lo que Marshall dijo en 1985. Irónicamente, el título de su artículo era ¿Hasta qué punto adoraban a Dios los primeros cristianos? Y puso la palabra adoración en cursiva. Sabía que había algo extraño respecto al Nuevo Testamento y su enfoque sobre las reuniones cristianas y la palabra adoración. Esos dos conceptos no se mezclan.
Y por cierto, Marshall tenía toda la razón. Además, había sido editor del Evangelical Quarterly durante 25 años, un erudito del Nuevo Testamento muy respetado. Las personas no sabían qué hacer con ese artículo, y hasta el día de hoy todavía no lo saben. Él continúa con esta declaración en ese artículo. Es mi tesis que este uso del lenguaje de adoración incorpora un malentendido fundamental de lo que debería estar en el centro de las reuniones cristianas y que lleva a un cambio serio en la práctica de lo que debería suceder cuando nos reunimos. Yo digo, así es, Howard Marshall, le has dado justo en el clavo. Pero lo que no se ha hecho es que las personas no han seguido las implicaciones de esta anomalía básica de la adoración. Un hombre llamado Robert Banks, de quien quizá hayas oído hablar, ha escrito extensamente sobre las iglesias en casas. En su libro de 1994, La idea de comunidad de Pablo, afirmó que Pablo nunca dijo que una persona iba a la iglesia principalmente para adorar. Ni una sola vez en todos sus escritos sugiere siquiera que este sea el caso. Ahora, Robert Banks tiene una historia interesante. Obtuvo su doctorado en Cambridge, que es una de las instituciones más prestigiosas y respetadas del mundo en estudios del Nuevo Testamento. Llegó allí como erudito y sacerdote anglicano, pero eventualmente dejó la comunidad anglicana y se involucró profundamente en iglesias en casas en Australia. El Dr. Banks aún está activo. Ahora debe tener unos 80 y tantos años, pero sigue enseñando sobre este tema y tiene cosas muy profundas que decir. Algo interesante sucede alrededor de 1996, cuando estudias la literatura sobre lo que los eruditos han dicho sobre este tema. Durante unos 20 años después de 1996, nadie reconoce, ni siquiera menciona, la anomalía de la adoración. El hecho mismo de que el Nuevo Testamento no utiliza el lenguaje de adoración en referencia a las reuniones cristianas. Y lo que he atribuido a esto es que a finales de los 90 comenzaron las guerras de adoración, cuando la música de alabanza y adoración estaba en pleno auge, cuando las bandas de alabanza y adoración se pusieron de moda, cuando la música de alabanza y adoración se convirtió en una industria de $1.000 millones. Así que el lenguaje de adoración simplemente inundó la cultura cristiana, especialmente la cultura cristiana conservadora y evangélica, de tal manera que ya ni siquiera reconocen el hecho de que el Nuevo Testamento no usa ese lenguaje para referirse a lo que los cristianos hacían en sus reuniones. Simplemente lo usaron repetidamente y de manera omnipresente en todo lo que hacían. Pero finalmente, en 2014, otro erudito reconoció la anomalía de la adoración, y ese fue Andrew McGowan, quien es sacerdote anglicano y profesor en la Escuela de Divinidad de Yale. Él dijo esto al comienzo de su libro sobre la adoración cristiana antigua. Debemos admitir algo difícil desde el principio. En el mundo antiguo, lo que ahora llamamos adoración no existía del todo. Piensa en eso. Comúnmente hablamos de, los primeros cristianos y sus servicios de adoración hicieron esto. Hablamos de la adoración judía, hablamos de la adoración pagana. Pero nuestro concepto de lo que es la adoración ni siquiera existía en el planeta en el primer siglo. McGowan tiene razón aquí, pero luego viene y llama a todo su libro Adoración Cristiana Antigua, como si esa palabra se aplicara a lo que los cristianos hacían cuando se reunían, porque es una gran palabra si quieres vender un libro, por cierto. La adoración es un tema candente, pero la gente no está reconociendo algunos de los problemas básicos con esto. Y luego, justo a principios de este año, otro erudito del Nuevo Testamento, Nijay Gupta, publicó un libro llamado Religión extraña, en el que habla de lo extraña que era la cristiandad del primer siglo para la cultura circundante. Y él dice esto en su libro. Los eruditos de la adoración cristiana temprana tenían una gran falla metodológica. Piensa en eso, los eruditos cometiendo una gran falla metodológica. No es algo de lo que suelan ser culpables, pero lo fueron.
Y su falla fue esta: usar categorías modernas de adoración cristiana y luego tratar de rastrearlas hasta las primeras capas de la experiencia cristiana. Él está reconociendo que hay una falla. Y permíteme repasar rápidamente algunos de esos libros de los últimos 70 años. Aquí tenemos Adoración en el Nuevo Testamento, de Gerhard Delling, otro erudito alemán. Él llama a su estudio de las asambleas cristianas del primer siglo Adoración en el Nuevo Testamento. Hay un defecto metodológico fundamental. Está usando la palabra equivocada para describir lo que hacían. Aquí hay otro autor, Peter Brunner, ya lo mencionamos. Él también usa la palabra adoración para referirse a las primeras reuniones cristianas. Oscar Cullmann, un conocido erudito alemán de esa época, también la usa en 1953. En 1961, C.F.D. Maule, otro nombre importante en los estudios del Nuevo Testamento, utiliza la palabra adoración en el Nuevo Testamento cuando describe lo que hacían en sus asambleas, pero ni siquiera menciona el hecho de que no usaban terminología de adoración para describir lo que estaban haciendo. Ralph P. Martin, un erudito conservador bien conocido que escribía en Inglaterra en ese tiempo, tiene un gran libro titulado La adoración en la iglesia primitiva, que compré hace muchos años y me resultó muy útil. Pero un defecto metodológico importante en su estudio es asumir que lo que hacían era adorar. Esto sigue. El trabajo de Ferdinand Hahn, en 1967, un erudito alemán. John Burckhardt, un erudito litúrgico en 1982, cometió el mismo error. Ralph P. Martin, nuevamente, sale con otro libro 20 años después y comete el mismo error. D. A. Carson, quien editó una obra importante sobre este tema en 1993, ni siquiera reconoce la anomalía de la adoración en su libro El culto, adoración y acción. Nuevamente, un gran error metodológico en la comprensión de lo que se tratan las reuniones cristianas. Robert Weber fue un escritor destacado a fines de los 90 sobre este tema. Escribió prolíficamente sobre la adoración. Pero, de nuevo, un error metodológico. Asumir que lo que los cristianos hacen cuando se reúnen debería llamarse adoración. Elmer Towns, en 1997, habla de las guerras de adoración. Todos piensan que cuando hablas de guerras de adoración, te refieres a la asamblea. Entonces, las asambleas del primer siglo habrían sido llamadas adoración. No es cierto. Otro error. Larry Hurtado ha escrito sobre esto. Otro error ahí. En 2002, D. A. Carson escribe otro libro, Adoración según las normas en el Nuevo Testamento. Otro que comete el error de esto. Daniel Block, de Wheaton College, un profesor de Antiguo Testamento, escribe una teología bíblica de la adoración, centrándose en lo que hacen en sus asambleas. Y nuevamente, otro error ahí. Incluso hace solo un par de años, esta obra importante, editada por 3 conocidos eruditos evangélicos, titulado Adoración Bíblica, habla nuevamente sobre lo que hacen los cristianos, pero el error es que tienen la palabra equivocada. Y hace solo 2 años, Justo González, un teólogo histórico bien conocido, escribió sobre este tema nuevamente. Hay un problema aquí. La palabra que está usando para referirse a lo que está escribiendo es la palabra equivocada. Y asumir que los cristianos de esa época, del primer siglo, consideraban que estaban adorando a Dios cuando se reunían es también un gran error. Es un gran defecto metodológico. Así que de eso estoy hablando. El problema. Los eruditos han reconocido el problema, pero lo que no han hecho es rastrearlo para averiguar por qué el Nuevo Testamento no usa terminología de adoración. Y esa es la segunda pregunta. ¿Por qué el Nuevo Testamento no usa terminología de adoración en referencia a las reuniones cristianas? Bueno, supongo que algunos de ustedes que están escuchando ya habrán pensado, bueno, ¿cómo defines adoración? Abordé esta pregunta hace unos 40 años. Todo se reduce a una definición de cómo se define la adoración. Pero lo que he concluido en este tema es que no importa cómo definas la palabra en inglés worship, adoración. La verdadera pregunta es, ¿cómo defines las palabras griegas que se traducen como adoración? Porque cuando salió el Nuevo Testamento en griego, nadie estaba usando la palabra en inglés worship para describir las cosas. Estaban usando términos griegos. Entonces, nuestro desafío se convierte en ¿qué significan estas palabras griegas? ¿Y realmente significan esta palabra en inglés adoración? Y resulta que no, porque en mi tesis también hice un análisis profundo de todas las palabras griegas que se traducen como adoración.
y hay al menos 5, dependiendo de la traducción al inglés que uses. Así que esto se vuelve aún más complicado. Pero veamos esto. La palabra griega principal que se traduce como adoración en el Nuevo Testamento es esta palabra proskuneo. Es traducida como adoración más que cualquier otra palabra, y es la palabra principal que comúnmente se traduce como adoración, pensada como algo que hacemos en nuestras asambleas. Esta palabra se encuentra 204 veces en la Septuaginta. Ese L-ichikis se refiere a los 70 traductores del Antiguo Testamento hebreo al griego, alrededor del segundo siglo. Hay 204 veces que se encuentra esta palabra griega en el Antiguo Testamento y 61 veces se encuentra en el Nuevo Testamento. Lo que eso significa es que tenemos 265 referencias de la palabra proskuneo para ayudarnos a entender qué significa esta palabra. Y solo una nota rápida sobre cómo determinas lo que significa una palabra griega del primer siglo. No hay un diccionario que puedas desenterrar del primer siglo que te diga lo que significan estas palabras en inglés, en un idioma que se hablará un par de milenios después. En resumen, determinas lo que significan estas palabras entendiendo el contexto en el que se usan. El contexto determina el significado. Y cuando tenemos 265 referencias, podemos estudiar, y yo estudié, el contexto de las 265 para intentar averiguar qué significa la palabra. Y si haces un resumen rápido, al estudiar estas 265 referencias, no dan ninguna indicación de que la palabra proskuneo conlleve cantar, orar, predicar, leer escrituras o liturgia. Nunca lo hace. Y no importa quién las estudie, llegarás a la conclusión de que no se refiere a nada de eso. No lo hace. Más bien, proskuneo en el Antiguo y el Nuevo Testamento se refiere a una forma de saludo, ya sea a otro ser humano o a un Dios. Y siempre se refiere a la postración, no solo inclinarse de cintura o arrodillarse, sino bajar completamente hasta el suelo con la cara en el suelo. Esto es proskinesis, que es la palabra que a veces se aplica a lo que se refiere proskuneo. Es postrarse ante la persona a la que le estás haciendo esto, ya sea un ser humano o una deidad. La palabra proskuneo en sí misma es direccional. Tenemos pro al principio de muchas palabras en inglés. Pro es un prefijo en muchas palabras, pero en griego significa hacia. Proskuneo es algo que haces hacia alguien, en dirección hacia esa persona. Es inherentemente direccional, y los eruditos griegos también lo entienden así. A menudo está acompañado de indicadores de postración. En otras palabras, si estudias todos los contextos de las 265 veces que se encuentra la palabra, frecuentemente en los contextos en los que se usa, se utilizan otras palabras que te dan pistas sobre lo que significa. Y se usa a menudo con la palabra caer. Se usa a menudo con la palabra arrodillarse y proskuneo. Te postras con el rostro en el suelo, te postras de rodillas, a los pies de la persona a quien lo haces. Lo haces delante de la persona, en su presencia, justo frente a ellos o hacia ellos. Todos estos indicadores de postración se utilizan con mucha frecuencia en el Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí está el asunto. Probablemente hayas oído hablar de los léxicos griegos y tengo en mi estantería, no sé, al menos 5 o 6 léxicos griegos. Algunos tienen 10 volúmenes y otros son solo un gran volumen. Pero generalmente lo que dicen es que proskuneo significa una de dos cosas. Dirán que proskuneo significa inclinarse o postrarse. Todos admiten eso. Pero también dirán que a veces la palabra proskuneo debe traducirse como adorar. Mi estudio me llevó a la conclusión de que la segunda opción no es válida. Nunca significa la palabra en inglés worship, adorar.
Lo que están haciendo en las traducciones al inglés de la Biblia, así como en los léxicos griegos, es decir, que cuando proskuneo se hace ante humanos, significa inclinarse. No lo traducirán como adorar a otro humano. Dicen que tiene que ser inclinarse. Pero cuando aparece ante una deidad, ya sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o un ídolo en un templo, es cuando debe traducirse como adorar. Pero están equivocados. ¿Y por qué están equivocados? Están equivocados porque los indicadores de postración aparecen con proskuneo en ambos contextos, tanto cuando ocurre ante personas como ante deidades. Podría darte decenas de ejemplos de esto, pero te ahorraré el tiempo y simplemente expondré el hecho aquí. Significa postración. Cuando la gente iba al templo a proskuneo, que suele traducirse como adorar, estaban yendo a postrarse. Y hay una buena imagen de lo que es la postración. Esta es una caricatura de una de esas Biblias ilustradas para niños, de los hermanos de José, inclinándose ante él en Egipto. Están realizando proskinesis o proskuneo. Pero este versículo, cuando lo encontré, Deuteronomio 16:16, me ayudó a entender todo sobre lo que ocurre cuando proskuneo aparece en un contexto de templo. El versículo dice: 3 veces al año todos tus varones judíos se presentarán delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, que es el templo, en la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Estas 3 fiestas principales deben reunir a todos los varones judíos en Jerusalén, en el templo, y es entonces cuando se presentan ante el Señor. Se requería que se presentaran ante el Señor, y solo hay una forma de hacerlo. Es postración, es proskuneo. El versículo continúa diciendo: y no se presentarán ante el Señor con las manos vacías, lo que hace referencia al hecho de que debían llevar una ofrenda o sacrificio cuando llegaban al templo. Entonces, cuando escuchas la idea de la adoración en el templo judío, pensamos tal vez en todos estos judíos entrando al templo, tal vez sentados en bancos, cantando y orando juntos. Pues no. Lo que están haciendo es que vienen 3 veces al año, no todas las semanas. Esto es un problema de anacronismo. Vienen 3 veces al año y realizan postración para presentarse ante el Señor. Y no vienen con las manos vacías, traen un sacrificio. Es interesante que las palabras proskuneo y latreuo se refieren a la postración y el sacrificio. Y estas eran las 2 obligaciones fundamentales de los judíos en el templo. Cuando llegaban al templo, debían estar haciendo estas 2 cosas: presentarse ante el Señor y presentar una ofrenda o sacrificio. Es interesante que estas 2 palabras aparezcan juntas 27 veces, tanto en la Septuaginta como en el Nuevo Testamento. Ves todas las referencias en tu pantalla. Te animaría a buscarlas, porque esto se vuelve muy interesante una vez que comienzas a ver este patrón desarrollándose a lo largo de las Escrituras. Curiosamente, la palabra proskuneo aparece en el Nuevo Testamento en un contexto de asamblea, y esto es lo que dice 1 Corintios 14, 24, 25. Es una situación hipotética de una reunión cristiana. Dice: si todos profetizan, es decir, si todos los cristianos profetizan en esa reunión, y un incrédulo o extraño entra a la reunión, es convencido por todos, y al caer, ahí está uno de esos indicadores de postración, sobre su rostro. Otro indicador de postración: se postrará ante Dios y declarará que Dios está realmente entre ustedes. Ahora, ninguna de las traducciones en inglés dice se postrará ante Dios. Todas dirán que adorará a Dios. Y lo que pensamos cuando vemos esa palabra adorar es que está levantando las manos, alabando a Dios, haciendo algo así. Proskuneo nunca significa eso, nunca, en todas esas 265 apariciones, y sin embargo, esto es lo que las traducciones al inglés de alguna manera se sienten cómodas de decir. Cae, indicador de postración número 1, sobre su rostro, indicador número 2.
postrándose ante Dios. Es direccional aquí y declara que Dios realmente está entre ustedes. Recuerda, en la cultura del primer siglo, cuando te postras ante una deidad, estás en su presencia, y dado que está en la presencia de Dios entre el pueblo, lo único que piensa que puede hacer es postrarse ante estas personas, asumiendo que Dios está con ellos. Ahora, como he estado enseñando sobre este tema durante décadas, un malentendido común con el que me encuentro es que la gente empieza a asumir, bueno, entonces deberíamos postrarnos en nuestras asambleas. No, 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 eso es un malentendido, porque recuerden, proscuneo nunca se usó en un contexto de asamblea como algo que los cristianos hagan en sus reuniones. Ese ejemplo es de un no cristiano haciéndolo en una reunión cristiana. Entonces, ¿por qué los cristianos no practican la prosquinesis? Bueno, en el Nuevo Testamento nunca encontramos un caso en el que los cristianos se postren en sus asambleas, aunque hoy en día puedes ver a cristianos entrar en una catedral donde se arrodillan, a veces tal vez se persignan. Esto es más común en un entorno católico o ortodoxo, y sienten que, al estar ante la cruz de Jesús o una estatua de Jesús, deben arrodillarse o postrarse de alguna manera. Pero nadie hacía eso en el primer siglo, y sospecho que para ti eso no es una sorpresa. Además, hay que recordar que en el primer siglo los cristianos no tenían edificios donde residiera la deidad, a los cuales acudirías para postrarte ante ella. Ese era el concepto del primer siglo para judíos y paganos. Los paganos iban a un templo pagano para postrarse ante su Dios. Los cristianos no tenían edificios sagrados donde viviera la deidad. Dios está ahora con nosotros. ¿Recuerdan lo que significa Emmanuel en Mateo 1:23? Llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Él está ahora en nosotros. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Dios vive con nosotros a través del Espíritu Santo. La santidad no está allá afuera en algún edificio. La santidad está aquí y está dentro de tus hermanos y hermanas en Cristo, no en algún edificio. Jesús habló de esto en Juan capítulo 4, pero no quiero distraerme aquí. La postración ante Dios en el sistema cristiano se vuelve obsoleta hasta que aparezcamos en persona ante el trono de Dios, lo cual es una imagen que se repite frecuentemente en el libro de Apocalipsis. Esta imagen de la Jerusalén celestial y los ancianos y otros reunidos alrededor del trono de Dios, ¿qué están haciendo? Pues bien, la Biblia desafortunadamente dice que están adorando a Dios día y noche. No, están postrándose ante Dios día y noche, porque incluso en el libro de Apocalipsis ves estos indicadores de postración usados para describir lo que está ocurriendo. Están cayendo sobre sus rostros y realizando prosquinesis ante Dios. Un breve comentario adicional aquí. Tal vez hayas escuchado el concepto durante años de que debemos acostumbrarnos a adorar a Dios, porque eso es todo lo que haremos cuando lleguemos al cielo. Bien, ¿de dónde viene esa idea? Pues viene de Apocalipsis, y solo de Apocalipsis, pero es una mala traducción de la palabra adorar. Cuando estás en la presencia de Dios, en el trono de Dios, sí, hay solo una cosa en la que deberías pensar, y es postrarte. Ante la majestad suprema de Dios, debes caer. Esto era bien conocido en todo el Medio Oriente en el primer siglo, aunque en nuestra cultura americana, donde no nos inclinamos ante nadie, ni siquiera pensamos en eso. Creo que necesitamos acostumbrarnos a esa idea. Si quieres saber qué debes hacer cuando aparezcas ante el trono de Dios, debes postrarte. Eso es una idea bíblica. Además, hay una segunda palabra aquí que se traduce como adorar en el Nuevo Testamento. Proscuneo es una de ellas, que significa postrarse. Y la segunda palabra es latreuo, que es la forma verbal, o latría, que es la forma sustantiva. ¿Qué significa esta palabra? A veces, no siempre, pero a veces se traduce como adorar. Se encuentra 107 veces en la Septuaginta y 26 veces en el Nuevo Testamento. De nuevo, una base de datos enorme de versículos para estudiar, lo cual hice para mi tesis. Estudia el contexto de cada uno y averigua qué significa esta palabra.
pues significa servir a la deidad con sacrificio. Incluso podría usarse como sinónimo de sacrificar. Eso es lo que la palabra significa en todo el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo. Lo discutiré aquí en un momento. Proscuneo y latreuo, aunque las traducciones al inglés las traduzcan ambas como la palabra adoración, worship, no son sinónimos, aunque las versiones bíblicas te hagan pensar que lo son. No son sinónimos. Cada una de ellas se refiere a algo diferente. Proscuneo se refiere a postrarse. Latreuo se refiere a sacrificar. Dos acciones diferentes. Cuando hablo de sacrificar aquí, me refiero a ofrecer una vaca, una paloma, una oveja, una cabra como un sacrificio de sangre en el templo. Latría no connota un significado religioso en ninguno de sus usos en el Antiguo Testamento o el Nuevo, y sin embargo hemos llegado a usar ese término de esa manera. Algunos escritores del Nuevo Testamento usan esta frase en un sentido metafórico, lo cual no se encuentra en ninguna de sus referencias en el Antiguo Testamento. Primero, déjame ayudarte a entender y obtener una imagen visual de lo que es la latría literal. Es ofrecer sacrificios, como esta ilustración tomada de algo que encontré en Internet, donde estás quemando un sacrificio en el altar a Dios. Esto es latría literal, la ofrenda de un sacrificio. Pero en el Nuevo Testamento, latría se usa en un sentido metafórico 6 veces, donde no estamos ofreciendo sacrificios de animales. Por supuesto, esa es casi una idea herética, porque Jesús es el sacrificio último, el sacrificio único de una vez por todas. Pero Pablo dice, como en Romanos capítulo 12, versículo 1, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra griega es latría allí. A menudo se traduce como adoración, a veces como servicio, pero latría significa sacrificio. Observa las palabras que he subrayado aquí en tu pantalla. Ofrenda. Esta es terminología sacrificial, ofrecer sacrificios. Él realmente usa la palabra sacrificio, usa la palabra santo, porque los sacrificios necesitaban ser santos en el Antiguo Testamento y debían ser agradables a Dios. Todas estas palabras ayudan a respaldar la idea de que cuando Pablo usa la palabra latría, entendía que su audiencia entendía que estaba hablando de sacrificar, pero no en un sentido literal, sino que es latría espiritual. Es difícil averiguar lo que significa, pero él tiene que calificar el tipo de latría aquí. La gente sabría que no estamos haciendo sacrificios literales, sino que metafóricamente sacrificamos ofreciendo nuestros cuerpos como este sacrificio vivo a Dios, mediante la transformación de nuestra mente. Sabes el resto del versículo, y no entraré en él aquí. Déjame continuar. Entonces, ¿por qué no se usa la terminología de adoración en el Nuevo Testamento para referirse a lo que hacían en las asambleas cristianas? Bueno, proscuneo y latreuo, las dos palabras principales que se traducen como adoración, ambas se refieren a actividades del templo, sacrificar y postrarse. Y ya no hacemos ninguna de esas cosas, ni tampoco tenemos templos. El sacrificio único de Jesús hizo que las actividades del templo quedaran obsoletas. ¿Y quién predijo que el templo sería completamente destruido? No quedaría piedra sobre piedra. Tienes razón, fue Jesús en Marcos capítulo 13 y Mateo 24. Todo el capítulo es una larga discusión sobre la destrucción de Jerusalén viniendo de la boca de Jesús en ese momento. Los cristianos, sí, alababan a Dios y oraban en sus asambleas, pero estas actividades no se veían como proscuneo o latreuo en el Nuevo Testamento. Esto ayuda a explicar por qué no vemos esta terminología de adoración aplicada a lo que los cristianos hacían en sus asambleas. Lo que nos lleva a la tercera pregunta. ¿Qué enseña entonces el Nuevo Testamento con respecto a las reuniones cristianas? Ya hemos descartado lo que no significa. No significa adoración en el sentido bíblico, y la palabra adoración
ni siquiera debería entrar realmente en la discusión. Un pensamiento rápido. Piensa en esto por un segundo. Supongamos que no sabes nada sobre el cristianismo. No sabes nada sobre las reuniones cristianas. Y sin embargo, sabes que estos cristianos usan algo llamado la Biblia como su base para todo lo que creen y hacen. Entonces, supongamos que abres una Biblia, abres el Nuevo Testamento, porque sabes que se aplica a la experiencia cristiana del Nuevo Testamento, y quieres descubrir lo que los cristianos hacían cuando se reunían en el primer siglo. Si revisas todos los pasajes que hablan de reuniones cristianas, en realidad ni siquiera te preocuparías por estudiar la palabra adoración, porque no se aplica a lo que hacían. Pasé años tratando de entender todas estas palabras griegas, y son 5 de ellas, pero hoy solo hablaremos de 2, y me di cuenta de que la palabra adoración ni siquiera se aplica a lo que estaban haciendo en sus asambleas. Así que aquí está la otra parte de la pregunta. ¿Qué enseña entonces el Nuevo Testamento sobre las reuniones cristianas? ¿Qué se supone que debemos hacer? Resumamos eso. Ahora, mi tesis se centró en 15 pasajes a lo largo del Nuevo Testamento, que son los pasajes principales que enseñan sobre lo que debería ocurrir en una reunión cristiana. Resumamos lo que encontré sin entrar en todos los detalles. La asamblea nunca se describe como adoración, no se describe como un servicio, y ciertamente no se describe como un servicio de adoración. Eso es un buen descubrimiento que puedes obtener al examinar toda la evidencia. En segundo lugar, se describe como una reunión. La palabra griega sinago se usa a menudo para describir lo que hacían los cristianos. Se reunían. También se describe como una asamblea, que es la palabra griega eclesia. Ahora, a menudo ves esta palabra traducida como iglesia en tu Nuevo Testamento, pero incluso la palabra iglesia hoy significa algo diferente de la palabra eclesía. Iglesia es una asamblea, es una reunión. Y cuando Pablo se refiere a la iglesia en Éfeso o la iglesia en la Odisea, está hablando de la asamblea allí, la reunión en la casa de alguien en esa localidad. Así que la reunión misma de una reunión cristiana se describe como una reunión o asamblea. Las reuniones estaban dominadas por actividades horizontales, como alentarse unos a otros. Y esta es una de las palabras principales que se usan para describir los tipos de actividades que ocurren en una reunión cristiana. Alentar, paracaleo, fortalecer, esterizo, fortalecer unos a otros, edificar unos a otros, oikodomeo. Estas palabras son las palabras dominantes para describir los tipos de actividades que tienen lugar a lo largo de una reunión cristiana. Ahora, si quieres llegar rápidamente a una conclusión válida, nuestras reuniones hoy serían sabias si estuvieran dominadas por actividades horizontales de alentar, fortalecer y edificarse unos a otros. Incluso las actividades verticales se mencionan en las reuniones cristianas en el Nuevo Testamento, como orar, cantar y la Santa Cena. Pero incluso cuando se discuten en el Nuevo Testamento, tienen un énfasis horizontal. Estamos orando unos por otros y estamos orando en la presencia unos de otros. Así que todos unimos nuestras voces a Dios cuando estamos cantando juntos. Cantamos unos a otros en salmos, himnos y cánticos espirituales. Tienen un efecto horizontal de edificar unos a otros cuando hacemos esa actividad. Lo mismo también es cierto con la Santa Cena, que es una actividad comunal en la que todos participamos en el pan y el vino juntos como un grupo, como el cuerpo de Cristo, porque el pan representa el cuerpo de Cristo, es decir, todos nosotros juntos. Todos son horizontales. Y finalmente, otro resumen de lo que encontré en el Nuevo Testamento sobre en qué deben centrarse las reuniones. Pablo ordena en el versículo que mencioné antes, 1 Corintios 14:26, que todas las cosas deben hacerse para edificación. Regaña a los corintios porque algunas personas estaban hablando en lenguas sin que fueran traducidas. ¿Y por qué está mal eso? Porque nadie es edificado. Nadie gana nada de que alguien hable en una lengua extranjera. Pero si vas a hacer eso, asegúrate, dice Pablo, de que haya alguien para traducir, para interpretar lo que se acaba de decir, para que todos seamos edificados.
Y esa es la palabra que Pablo usa 7 veces en 1 Corintios 14, que es el pasaje más largo en toda la Biblia que se refiere a lo que se supone que debemos estar haciendo cuando nos reunimos. De nuevo, este es el versículo, 1 Corintios 14, 26. ¿Podría Pablo ser más claro sobre lo que se supone que debemos hacer? Cuando se reúnan, que todo se haga para edificación. Oikodomeo, este acto de edificarse mutuamente para ser mejores esta semana que la anterior. Esa es la idea de la edificación. Entonces ahora vamos a abordar esta pregunta. Bueno, digamos que hasta ahora estás aceptando esto. Estás aceptando la idea de que, sí, no usaron terminología de adoración para referirse a lo que hacían. Y de hecho, ni siquiera aplicaba realmente a lo que hacían cuando se reunían. Y estás aceptando la idea de que, sí, todo se debe hacer para edificarse unos a otros. Entonces, ¿por qué todas las iglesias hoy en día tienen servicios de adoración, horas de adoración, edificios de adoración y todo este concepto de adoración? ¿Cómo se desarrolló ese lenguaje? ¿Fue en el siglo XX? ¿En el siglo XV? ¿Cuándo fue? Aquí hice una investigación profunda. Esto también me llevó muchos meses. Me adentré en la literatura cristiana del primer siglo, del tercer siglo, y hay un enorme volumen del cuarto siglo, y vaya, hay mucha más información ahí que en el Nuevo Testamento o incluso en el Antiguo Testamento. Y me hice la pregunta, ¿cuándo empezaron los cristianos a usar la terminología de adoración para referirse a sus reuniones? ¿Cuándo y cómo se desarrolló esto? Comencé a darme cuenta de algo que no había notado antes. Los primeros cristianos se resistieron firmemente a la idea de tener templos y todas sus características. Y esto está relacionado con la pregunta de cuándo se desarrolló la terminología de adoración. Explicaré eso en un momento. Pero los cristianos resistieron esta idea. Fíjense en su pantalla aquí. Tenemos una línea de tiempo. El año 50 después de Cristo está a la izquierda y el año 350 está a la derecha. En el discurso de Esteban en Jerusalén, que se encuentra en Hechos capítulo 7, él dice esto: El Altísimo no habita en casas hechas por manos humanas. ¿Por qué haría Esteban esta declaración ante una audiencia judía en Jerusalén? Es el primer discurso del Evangelio después de Hechos capítulo 2 que encontramos en toda la Biblia. El Altísimo no habita en casas hechas por manos humanas. Así que, la comunidad cristiana más temprana entendía que el templo era insignificante. Incluso Pablo, solo unos pocos capítulos después en Hechos 17, cuando está hablando no ante una audiencia judía, sino ante una audiencia gentil en Atenas, está en el Areópago. Y si alguna vez has estado allí, es fabuloso. Está la Acrópolis justo al lado. Arriba está el Partenón, este magnífico templo Atenea. Él hace esta declaración mientras habla a los gentiles atenienses. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo. Nuevamente, la comprensión más temprana del núcleo del Evangelio, tanto Esteban como Pablo entienden que los templos ya no existen. Se han ido. Dios ya no habita allí. No es servido por manos humanas, como lo hacían todas esas personas, ese ejército de sacerdotes que servían a Dios con manos humanas al procesar todos esos sacrificios que la gente llevaba a los templos, ya fuera un templo pagano o el templo de Jerusalén. No es servido por manos humanas como si necesitara algo. ¿Realmente necesita Dios las cosas que le damos? Con toda nuestra terminología de adoración que usamos hoy en día, realmente hacemos creer a la gente que Dios necesita nuestra alabanza. Dios necesita nuestra adoración, sea lo que sea que quieran decir con eso. Pero Pablo dice, Dios no necesita nada, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo. Vamos ahora más allá del Nuevo Testamento y entremos en la literatura del segundo siglo. La epístola de Bernabé se encuentra en lo que se llama los Padres Apostólicos.
Escribiendo alrededor del año 115, Bernabé dice: les hablaré del templo y de cómo esas personas miserables, se refiere a los judíos, pusieron su esperanza en el edificio como si fuera la casa de Dios. Está criticando a los judíos y su respeto hacia un templo como si fuera necesario e indispensable. Un poco más tarde, en el año 155 d.C., en un libro llamado El martirio de Policarpo, que narra cuando el obispo de Esmirna, llamado Policarpo, un obispo cristiano, ha sido arrestado y está a punto de ser crucificado por su fe en Jesús, dice: la multitud entera gritó con ira incontrolable contra Policarpo y con un fuerte grito dijeron: este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el destructor de nuestros dioses, que enseña a muchos a no sacrificar ni adorar. Ahora, cuando dice adorar, es la palabra griega proskuneo, que ven en su pantalla, o latreuo, que es un sinónimo de sacrificar. Así que este obispo cristiano es conocido por decirle a la gente que no adore. Lo que él quería decir era que no se postraran, no fueran a los templos, no sacrificaran. El cristianismo se entendía como algo radicalmente diferente de toda la cultura que lo rodeaba, incluida la cultura judía y la cultura pagana. No tenían edificios, no ofrecían sacrificios, no se postraban. Esto es del año 155. Ahora 200 de Cristo en Egipto. Clemente de Alejandría, obispo en Alejandría, dice que la palabra, refiriéndose a la palabra de Dios, prohíbe todos los sacrificios y la construcción de templos, lo que indica que el Todopoderoso no está contenido en nada. Ahora, él está diciendo que la palabra de Dios prohíbe ofrecer sacrificios y prohíbe la construcción de templos. No conozco ningún pasaje bíblico que prohíba la construcción de templos. Está implícito por el hecho de que Jesús predijo la destrucción del templo en el año 70 de Cristo, lo que efectivamente ocurrió. Pero lo que Clemente está diciendo aquí refleja el entendimiento común de los cristianos. No construimos templos, no ofrecemos sacrificios. Los paganos hacen eso. No participamos en nada de eso. Ahora avancemos 30 años después, a Orígenes de Alejandría. Él dijo: nos oponemos a la construcción de altares, estatuas y templos porque hemos aprendido de Jesucristo la verdadera manera de servir a Dios y no tiene nada que ver con edificios, altares, estatuas o templos. Y sin embargo, por alguna razón, ya no nos oponemos a construir altares, estatuas y templos. Estamos comenzando a construirlos por todas partes, en estos edificios de iglesias, con estas magníficas catedrales y demás. Pero al principio, en los primeros 300 años, la iglesia se oponía a esto. Ahora avanzamos hasta el año 300 de Cristo. Arnovio, otro padre cristiano, dice en su escrito contra los paganos: no construimos templos para las ceremonias de culto. ¿Lo hacemos? No erigimos estatuas e imágenes de ningún dios. No construimos altares. Este era su entendimiento incluso hasta el año 300 de Cristo. Ahora, ¿por qué los cristianos se oponían a esto y cómo llegaron a usar la terminología de adoración en referencia a sus reuniones? A medida que profundicé en esto, comencé a notar un cambio que se produjo en la enseñanza y comprensión cristiana. Comienza con este concepto de que la cena del Señor fue vista por algunos como un sacrificio a inicios del segundo siglo, no como una representación del sacrificio de Jesús por nosotros, sino más bien como nuestro sacrificio que ofrecemos a Dios. Ahora, si eres protestante, probablemente dirás: vaya, esa es una idea extraña. Pero aún en los círculos católicos, así como en los ortodoxos, todavía creen firmemente que la cena del Señor es nuestro sacrificio para Dios. Pero este es un cambio que ocurre en el segundo siglo. No se encuentra en el Nuevo Testamento ni en el primer siglo. Estamos en el año 190 de Cristo. Ireneo, escribiendo desde la ciudad de Lyon, en el sur de Francia, en la Galia de la época, dice:
Ofrecemos a Dios el pan y la copa de bendición. Y cuando hemos perfeccionado la ofrenda, invocamos al Espíritu Santo para que los que reciben estos antitipos, el pan y la copa, obtengan la remisión de los pecados y la vida eterna. Entonces, Ireneo está aceptando esta idea de que la cena del Señor es nuestro sacrificio destinado a que recibamos la remisión de los pecados y la vida eterna. Creo que esto es un problema teológico. El problema aquí es que después del periodo del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva gradualmente resucitó esta terminología literal de templo y la aplicó a sus propias asambleas. Primero, comenzaron a ver la cena del Señor como nuestro sacrificio para Dios. Ahora, si vas a hacer eso, entonces la mesa sobre la cual se coloca se convierte en un altar. ¿Lo entiendes? Porque todos los sacrificios en el primer siglo y el segundo siglo se ofrecían en un altar, ya fuera un templo pagano con un altar pagano o el templo judío y un altar judío. Es un altar de sacrificio. Entonces, si vas a tener un sacrificio, vas a tener un altar. Y luego, si vas a tener un altar y un sacrificio, la persona que preside sobre eso se convierte en un sacerdote. Y esta era la terminología judía correcta y la terminología pagana para referirse a alguien que presidía el proceso de ofrecer sacrificios. Y claro, para mediados del siglo III, los ministros cristianos estaban siendo llamados sacerdotes. Extremadamente común y aún hasta el día de hoy, en muchos círculos de la cristiandad en el planeta, se les llama sacerdotes. Y muchas iglesias todavía tienen su altar. Y muchas iglesias todavía consideran la cena del Señor como un sacrificio. Pero si tienes todas estas cosas juntas, entonces el edificio en el que ocurren estas cosas comienza a ser visto como un templo o un lugar sagrado, una catedral, una iglesia santa, una casa de Dios. Todos esos términos se aplican a cosas del Antiguo Testamento, a un templo pagano. Pero esto no es pensamiento del Nuevo Testamento. Esto no es pensamiento cristiano. Este es un alejamiento de lo que los cristianos hacían en el primer siglo. Para verlo en una línea de tiempo grande, el Nuevo Testamento se escribe en el primer siglo, en su mayor parte. A principios del siglo II, comienza a desarrollarse esta idea de que la cena del Señor es un sacrificio. Y un poco más tarde, no al principio, pero más tarde, la mesa sobre la cual se coloca la cena comienza a ser vista como un altar. Y muy pronto después de eso, para mediados del siglo III, los ministros están siendo llamados sacerdotes. Y después de eso, pero no antes, los edificios de iglesias que comenzaron a ser construidos alrededor del año 300 desde Cristo, y ciertamente después de Constantino, comienzan a ser llamados templos. Quizás hayas oído hablar de Eusebio, el padre de la iglesia y el historiador de la iglesia, escribiendo alrededor del año 320 o 325 después de Cristo. Él escribe sobre la historia del cristianismo. Registra un sermón que se predicó en la construcción de un nuevo edificio después de Constantino, alrededor del año 320 d.C., y se refiere a ese edificio como un templo sagrado de Dios. ¿Ves ya cuán lejos se habían desviado los cristianos de las simples reuniones en casas, donde las personas se reunían con igualdad y compartían entre sí en esas reuniones? Y para entonces, si vas a tener toda esta terminología de sacrificio, altar, sacerdote y templo, básicamente estás hablando de adoración. Y es entonces cuando la palabra adoración comienza a aplicarse a lo que hacían los cristianos. Es adoración literal, latría literal, realmente. Y cuando miras una imagen de cómo se ven muchos edificios de iglesias hoy en día, podrías ver una imagen como esta, donde ves al frente un altar allí en el medio. Ves a los hombres sagrados vistiendo sus ropas especiales y todas las cruces y las ventanas de vidrio y todas las personas sentadas reverente y obedientemente mirando hacia adelante. Esto es latría literal que hemos resucitado ahora. Estamos casi volviendo a una forma de ver las cosas como los judíos. Se supone que debemos edificarnos unos a otros, según el mandato de Pablo en 1 Corintios 14:26. Pero, ¿cómo puede ocurrir eso en un ambiente así? Todos estamos mirando hacia adelante a un hombre que dirige todo, que dice todo lo que se debe hacer, y luego te despide y te vas a casa.
¿Cómo se edifican unos a otros en este sistema que usa constantemente la terminología de adoración? Estamos allí para adorar, estamos allí para adorar, estamos allí para adorar, estamos en una casa de adoración, tenemos un orden de adoración, estamos adorando a Dios aceptablemente. ¿Realmente lo estamos haciendo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Mi video número 7 se refiere a esto y lo resumiré rápidamente. Y por cierto, cuando hablamos de qué hacemos ahora, estas son solo mi mejor suposición de lo que deberíamos estar haciendo ahora. Tal vez tú llegarías a suposiciones diferentes sobre lo que deberíamos estar haciendo ahora. Averígualo por ti mismo. Pero, ¿qué hacemos ahora? Bueno, primero, creo que necesitamos adoptar la terminología bíblica para lo que estamos haciendo. Llamemos a nuestras asambleas o reuniones, no las llamemos un servicio, porque eso implica algo incorrecto sobre lo que estamos haciendo. No lo llamemos adoración, porque eso también es un error grave. Nos lleva en una dirección inapropiada sobre lo que se supone que estamos haciendo. Ahora bien, hay muchos términos que usamos rutinariamente en nuestras asambleas y necesitamos volver a la terminología bíblica, y eso nos ayudará a ponernos en la mentalidad correcta. Hablamos de la Eucaristía. Ese no es un término bíblico, y creo que también nos lleva en la dirección equivocada. Hablamos de sacerdotes, incluso hablamos de pastores, y creo que estamos comenzando a usar ese término de una manera que no se usaba bíblicamente. Incluso hablamos de iglesias, y usamos la palabra iglesia de manera incorrecta, no de una manera bíblica. Pero una vez que entendamos lo que se supone que debemos hacer, el uso de la terminología bíblica nos ayudará a llegar allí. Y tal vez lo más importante que creo que necesitamos hacer ahora es que el edificarnos unos a otros sea el propósito expresado del por qué nos reunimos. Expresado es importante aquí. A menudo, al comienzo de un servicio de adoración en una iglesia típica, alguien se levantará a orar lo siguiente: Dios, esperamos que nuestra adoración sea aceptable a tus ojos mientras adoramos juntos hoy, y ahora estamos a punto de cerrar nuestra adoración. Bueno, si vamos a expresar eso tan frecuentemente para recordar a todos que debemos adorar, creo que deberíamos hacer lo mismo con la edificación. Dios, cuando nos reunamos, ayúdanos a edificarnos unos a otros. Ayúdame a saber lo que debo decirles a los cristianos que están sentados a mi alrededor en este momento para que pueda animarlos y edificarlos. Ese necesita ser el propósito expresado. Necesitas ponerlo en los letreros encima de la sala cuando entres en el edificio. Si vas a tener un cartel afuera del edificio que diga casa de edificación, ¿qué tal eso? Una casa de adoración tiende a llevarnos en una dirección inapropiada. Ahora, lo tercero que creo que deberíamos hacer es dividir los grandes grupos en grupos pequeños. Realmente no sé cómo, pero si tienes un grupo de 1000 personas reunidas en una sala, ¿cómo se supone que se van a edificar unos a otros en ese tipo de entorno? Si tienes un grupo de 100 personas en una sala, ¿cómo vas a edificar a los demás? Ahora, si tienes un grupo de una docena, como podrías tener hoy aquí, vas a lograrlo. No querrás sentarte y escuchar a una persona hablar durante 1 hora y media como lo estoy haciendo yo. Van a querer hablar entre ustedes. Tienes que dividir los grupos grandes en grupos pequeños y darle a todos la oportunidad de hablar. Ahora, sugiero tal vez como opción que deberíamos crear salas de edificación. Hemos creado casas de adoración que tienen estas torres altas que alcanzan los cielos, estas hermosas vidrieras con cosas que apuntan al cielo. Tenemos muebles muy elegantes, a veces cubiertos de oro, que le recuerdan a la gente que están allí para adorar a Dios. Bueno, ¿y si borramos todo eso? ¿Qué pasaría si construyeras una sala de edificación donde todo lo que se diseñara en esa sala estuviera diseñado para edificar? Las sillas estarían en filas rectas, todas mirando hacia adelante y no entre sí, o estarían en un círculo donde puedan animarse unos a otros, mirándose unos a otros. ¿Cuál es la arquitectura ideal para una sala de edificación? Solo pensé en lanzar esa pregunta para cualquiera que sea arquitecto y quiera diseñar algo así si desea construir un edificio y seguir adelante con eso. Así que volvamos a la cita de Howard Marshall que leí al principio. Él dice:
Es mi tesis que el uso de un lenguaje de adoración incorpora un malentendido fundamental de lo que debería estar en el centro de las reuniones cristianas y que conduce a un cambio serio en la práctica de lo que podría estar ocurriendo cuando nos reunimos. Ahora bien, eso no lo digo yo, lo dice Howard Marshall, uno de los principales eruditos del Nuevo Testamento de su época. Murió hace algunos años, pero aún es muy respetado entre los cristianos evangélicos de esa época. Creo que tenía razón entonces. Nadie escuchaba antes, pero tal vez escuchen ahora. Así que vuelvo a estos dos principios innegables. Si olvidas todo lo que he dicho, recuerda estas dos cosas. El Nuevo Testamento no usa terminología de adoración griega para referirse a la asamblea cristiana o a sus actividades. Y en segundo lugar, Pablo ordenó que cuando se reúnan, todas las cosas deben hacerse para edificación. Toma esos dos principios indiscutibles y llévalos a donde quieras. Y verás dónde terminas. Yo sé dónde he terminado. Puede que no tenga toda la razón en cada pequeño detalle, pero descúbrelo por ti mismo. Y creo que al final del día, terminarás con un cuerpo de creyentes donde cada vez que se reúnan, están tratando de mejorar, de ser más maduros en Cristo, de ser más semejantes a Cristo en su comportamiento. No solo están asumiendo que serán el mismo sinvergüenza que eran la semana pasada, sino que realmente están animándose unos a otros a mejorar. Se están consolando unos a otros, edificando unos a otros, orando unos por otros, perdonándose unos a otros, todos estos principios bíblicos. Creo que después de hacer eso durante 10 años, cada semana, edificándonos unos a otros conscientemente, seremos mucho mejores personas de lo que hemos llegado a ser. Porque si te reúnes cada semana para adorar a Dios, Dios seguramente será adorado al final de eso. Bueno, ya hemos terminado con eso. Pero, ¿qué te pasó a ti? Dirás, oh, tuvo enormes efectos beneficiosos en mí. ¿De verdad lo tuvo? Porque encuentro que las personas son prácticamente las mismas personas que eran hace 20 años, a pesar de que han pasado los últimos 50 años adorando a Dios cada semana. Así que esa es mi mejor suposición de por qué la iglesia primitiva no tenía servicios de adoración. Tengo 7 videos en mi sitio web en tomwadsworth.com. También es mi página de YouTube. Busca en YouTube a Tom Wadsworth y los verás allí. Y lo que recibiste hoy fueron los 7 videos en una presentación realmente larga.